¿Están viendo la presentación ahora? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, de todos modos, ahora hay 89 alumnos. Bueno, esperamos un minutito más si hay alguno que quiere entrar. Así que no puedo probar si de esta forma pueden entrar los 100 alumnos. O más de 100 alumnos. Sí, no sé, eso lo vamos a tener porque tenemos los dos los mismos accesos y privilegios. Vamos a ver que hablar con la parte organizacional de Sí, esto. porque no sé qué es lo que está pasando, sí. Sí, es raro, es raro. No, es raro porque mandé la invitación para todos Sí, y no me lo rechazó al número de alumnos. Por eso que pienso que no sé cuál es el problema que tengo en esto. estamos. Bueno, entonces pasemos al rubro materiales. Cuando estuvimos hablando de precio-costo, dijimos que dentro de los costos directos está el rubro materiales, el rubro mano de obra y el rubro equipos. Veamos el rubro materiales. Es decir, acá ven en la pantalla un resumen de los costos directos de obra, los costos totales de obra, el costo total de empresa, el precio de empresa, que es lo que habíamos visto recién. Ahora, ¿cuál es el precio de aplicación del rubro materiales? Supongamos que ustedes seguimos con la construcción de las viviendas y tienen que cotizar la platea de fundación. Nosotros podemos decir que el precio de aplicación del material es el precio total para la empresa de determinado material que va a ser incorporado a la obra. Ahora, cuando yo hablo de materiales, tengo que tener muy claro de qué tipo de material estoy hablando. Por eso es importante que ustedes han visto que en el pliego, en el legajo del proyecto que tienen que cotizar, están las especificaciones técnicas de los materiales. Entonces, si a mí me hablan de un material que es revestimiento cerámico o pisos cerámicos, se imaginan que el precio es completamente diferente de acuerdo a las especificaciones que tenga que cumplir. Es decir, acá sería el tema de la calidad. Ustedes si van a algún lugar, digamos, donde se vendan materiales de la construcción, pueden encontrar una variedad de materiales y, por supuesto, con diferentes precios. También influye la cantidad. No es lo mismo si yo voy a comprar el revestimiento cerámico para una vivienda que si voy a comprar para 27 viviendas. O si es una empresa que está haciendo varios planes de vivienda donde las cantidades son diferentes, entonces los precios que se pueden obtener también son diferentes. Hay algunos casos de rendimiento. Puede ser, por ejemplo, a lo mejor en el tema de las cales, la cal, digamos, puede tener un distinto rendimiento y a lo mejor el precio es más económico, pero el rendimiento no es el mismo. Y la financiación, que nosotros vamos a ver que cuando utilizamos el precio de los materiales, el precio de aplicación, estamos hablando del precio de materiales sin financiamiento, es decir, el precio de contado de los materiales. ¿Por qué? Porque el precio de financiamiento lo vamos a considerar luego cuando calculemos los costos financieros. Esto no significa que nosotros vamos a comprar todos los materiales de contado, sino que para nuestro análisis de precio vamos a considerar el precio de contado y luego definiremos o decidiremos si pedimos un préstamo para comprar los materiales de contado, si pedimos un financiamiento. Hay veces que ese costo está explícito y otras cosas está implícito. Ustedes verán ahora que hay mucho el plan ahora 12, y donde teóricamente ustedes van a comprar un bien y el bien cuesta 100 pesos y ese bien cuesta 100 pesos si lo pago de contado o si lo pago en 12 cuotas. Bueno, esto significaría que tiene un precio de financiación que está
implícito, es decir, no está explícito, porque es distinto cuando yo digo, bueno, si pago de contado tengo un cierto descuento, si pago en 2 cuotas, en 3 cuotas, tengo un interés que me cobra. Y después también en los precios de aplicación tengo que pensar si me conviene producir o comprar. ¿Cuándo se da el tema de producir o comprar? Supongamos que yo estoy haciendo una obra en un lugar muy alejado donde no es fácil conseguir los proveedores y a lo mejor decido producir algunos elementos premoldeados en lugar de hacer la compra de esos elementos premoldeados. Hay casos, como el ejemplo que ustedes tienen en la bibliografía, que por ejemplo para la presa de Salto Grande se decidió instalar una fábrica de cemento, es decir, una instalación para fabricar cemento, porque bueno, por determinadas circunstancias que le exigían la obra. Y bueno, esa era una obra muy importante y que necesitaba muchos metros cúbicos de hormigón. El tema es que yo tampoco le puedo cargar todo el costo de esa fábrica de cemento a una sola obra, sino que hay una parte que tendrá que cargar y otra parte, bueno, que tendré que pensar que la voy a desinstalar, la voy a instalar en otro lado, o a partir de ahí voy a hacer la venta de este producto. Profe, disculpe, en ese caso, sí. El costo de la fábrica de cemento, Cemento. lo afrontaría el contrato, o sea, no la empresa, sino quien te contrata para hacer la obra. No, es la empresa, porque es una decisión de empresa, es decir, yo voy, tengo que hacer una obra en un lugar que no tiene acceso a muchos proveedores, entonces yo puedo hacer un cálculo de cuánto me cuesta trasladar los materiales y qué tipo de materiales puedo conseguir, y si me conviene o no producir. Es decir, es una decisión de tipo empresaria. En definitiva, sería como una inversión de la empresa constructora. Claro, en definitiva, seguramente a la empresa constructora le convenía instalar esa fábrica de cemento y no hacer la compra de cemento. O a veces puede ser por una serie de circunstancias de que no se podía conseguir el material que estaban pidiendo. Pero esa es una decisión de tipo económico, es decir, si yo fabrico algunos materiales o si directamente se lo compro a los proveedores. Eso depende de dónde esté ubicado y también depende de la provisión o del mercado que esté atendiendo. Si ustedes hacen una obra en la ciudad de Córdoba, bueno, seguramente va a ser fácil acceder a muchos de los materiales, pero si van a trabajar en la Patagonia, al sur, en un lugar distinto, puede ser que algunos productos o algunos materiales los fabriquen en lugar de comprarlos. Entonces, profe, sí. Disculpe, en el caso de la presa, la fábrica de cemento, una vez finalizada la presa, ¿tiene alguna utilidad o directamente queda...? Bueno, puede ser desmantelada. En realidad lo que tenemos como ejemplo es que parte se amortizó dentro de la obra y otra parte se puede haber desmantelado o se habrá usado como base. En esa parte, no sé, podrían averiguar ustedes qué pasó con la fábrica de cemento en Salto Grande. El tema es que esto sería un ejemplo extremo, donde, qué sé yo, es muy raro que se les ocurra fabricar cemento, pero bueno, en esas circunstancias, con esa obra, con los volúmenes de hormigón que se necesitaban, es un estudio que valió la pena. Y una decisión que se llevó a cabo. Entonces, cuando hablo del costo del material puesto en obra, yo tengo que ver cuál es el costo de origen. Es decir, cuál es el costo del material en fábrica, en cantera, en el lugar de origen. Después, ¿qué descuentos tengo por cantidad? Es decir, qué es lo que yo decía recién con respecto a si yo quiero comprar, por ejemplo, revestimiento cerámico, no es lo mismo que compre para una vivienda que para 100 viviendas. Entonces, es muy probable que encuentre descuentos por cantidad. Después, ¿cuál es el costo logístico? Es decir, esos materiales que están en origen tienen que ser cargados en un transporte, trasladados, descargados y en algunas casas almacenados.
Es decir, que yo no puedo decir que a mí me venden el cerámico y que cuesta X pesos el metro cuadrado. Tengo que ver qué descuento tengo por cantidad, cuánto me cuesta trasladarlo, si ese precio que me están dando es en ferretería, o en la venta, o en el corralón, o es puesto en obra. Los seguros, por ejemplo, pueden ser de acuerdo, son materiales que si son muy valiosos, bueno, me conviene tener un seguro, porque en el transporte o el traslado se pueden producir robos, se pueden producir accidentes. Y después también considerar un porcentaje de pérdidas y roturas. Es decir, los materiales cuando se trasladan, supongamos que ustedes compran materiales para el plan de viviendas que está en Mendoza, en el departamento Junín, y los compran en la ciudad de Córdoba, porque consiguen los mejores precios y se trasladan. Bueno, el costo es en Córdoba, pero yo tengo que tener en cuenta ese costo logístico, seguros, pérdidas y roturas. Acá tienen un ejemplo muy sencillo, que es de ladrillo común, que cada vez se usa menos, pero bueno, supongamos que yo tengo que el precio del ladrillo en horno, que lo voy a comprar en un horno, son las unidades monetarias por 1000, son 2.800, que tengo un descuento de bonificación por cantidad, que son 100 pesos, me da un subtotal de 2.700 pesos. La carga, porque si yo lo compré en horno, tengo que tener quien los cargue al transporte, son 300 pesos. El transporte que depende de la distancia entre el horno y la obra, 800. Los seguros dependen del valor de material. Es muy probable que si compro ladrillos no los asegure porque no tienen un precio tan importante como para que pague el seguro. En este caso no corresponde envase, no corresponde almacenaje, y bueno, tengo que considerar la descarga de cuando llegue la obra, serán 300 unidades monetarias. Entonces, el precio del ladrillo apilado en obra cuesta 4.105 pesos, no los 2.800, que es el precio de lista que me dieron en el horno. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, porque si no, si yo a veces tomo el precio de lista y no considero todos los otros costos, esos otros costos los voy a tener que absorber con mis beneficios una vez que cotice la obra. Entonces, el precio de aplicación. Supongamos que sea el costo del cemento puesto en obra, es otro ejemplo. Si vale 65 unidades monetarias, le vamos a poner, porque ya los pesos, bolsa sin IVA, que tengo un descuento por cantidad del 2%, un costo de carga sin costo, material puesto sobre camión, porque supongamos que el cemento, las bolsas de cemento me los van a poner sobre el camión, no tengo que considerar la carga. Un costo de transporte, tengo que considerar las toneladas que puede cargar un camión, que son equivalentes a tantos pallets de 40 bolsas, y se transforman a 30 kilómetros, un costo del flete de 45 unidades monetarias por kilómetro. El costo de descarga, si yo descargo en una hora con 6 ayudantes, con un costo de 70 unidades monetarias la hora, y los seguros no se contratan en este caso, y tengo un porcentaje de pérdidas y roturas de las bolsas del 1%. Entonces yo digo, ¿cuál es el precio de aplicación de este cemento puesto en obra? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tendrían en cuenta? ¿Cuál sería el costo de la bolsa? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Ah, bueno, pero no me responden. Y bueno, habría que calcular porque hay que sumar todos esos costes y cuántas horas estás descargando y cuántas toneladas Bueno, estás pero llevando. digamos, si el costo en fábrica, ¿no es cierto? Yo tengo la cantidad de bolsas, yo tengo el costo unitario en bolsa. A ese costo le descuento el 2%, voy a tener el costo por el descuento, es decir, sería el 98% de los 65 pesos. No tengo costo en carga. El costo del transporte, tengo que saber, ¿no es cierto?, cuántas bolsas voy a poder trasladar.
12 bolsas de 40 pallets cada una. Bueno, ahí está el número, el costo que tengo por trasladar 12 por 40 bolsas. Claro. Y ahí, suponiendo que estamos a 30 kilómetros, voy a tener un costo de transporte por bolsa. Es decir, ese costo de transporte dividido el número de bolsas me va a dar cuál es el costo de transporte. El costo de descarga, bueno, también. El camión se descarga en 1 hora, con un costo de 70 unidades Profe, por hora. una pregunta. ¿Cómo funciona en sí el IVA? ¿Que lo puedo tener a favor o lo puedo tener en contra? Bueno, ese es ¿Cómo otro tema ya. En realidad acá los costos que vamos a considerar son sin IVA. Porque nosotros vamos a calcular el IVA de la obra al final. Es decir, que todos los costos que nosotros carguemos acá, en tanto de costos de materiales, de mano de obra y de equipo, son sin IVA. Porque si no pasaría lo mismo que con el financiamiento. Si yo le estoy sumando costos de financiamiento y después calculo los costos financieros, voy a tener una mezcla de cosas. Entonces, acá vamos a trabajar sin IVA. Y después vamos a calcular el IVA del precio de la obra. Su pregunta puede venir, porque después yo tengo crédito en IVA, débito en IVA, y es otro tema, es otro manejo, digamos, más contable que puedo hacer del IVA, porque yo después pido el IVA discriminado o no, ese material que yo compré con IVA es un crédito, que yo después lo puedo descargar. Pero por ahora vamos a utilizar todo, es decir, ya es un tema impositivo, que tiene muchos bemoles. Por ahora vamos a cargar todo sin IVA. ¿Está dada la respuesta? Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. ahí en este caso del cemento, para el caso del transporte, nosotros consideramos lo máximo que puede cargar un camión, Claro. que son 24 toneladas, 12 Claro, pallets. acá tiene, Pero por mi duda es, ejemplo, cemento en bolsa 50 kilos, tiene el precio del cemento en fábrica, el descuento, se acuerda que era, no sé, un porcentaje, el subtotal, el transporte, que esto sería el costo de transporte por bolsa. claro, hay, o sea, asumiendo que el camión va lleno, porque a lo mejor el camión, si Bueno. va a la mitad, tiene el doble por bolsa, tendría Y más. bueno, va a tener, entonces ustedes, si ustedes necesitan, en vez de las 40 bolsas por los 12 pallets, qué sé yo, ustedes necesitan 20 bolsas y el camión no va todo cargado, va a tener un costo de transporte más alto, un costo unitario. Lo que ustedes van a sacar es el costo unitario de transporte por bolsa. Claro, perfecto. ¿Mm? Y lo mismo, bueno, en la descarga no, porque en la descarga, bueno, serán menos horas. Y las pérdidas y roturas, pero bueno, acá el concepto es como que cada análisis tiene que hacerse en particular. Este es un ejemplo suponiendo que yo llevo el camión lleno. Capaz que a lo mejor llevo 3 camiones llenos y uno a mitad. Entonces, bueno, tendré que ver todo el costo de transporte por el total de las bolsas de cemento, dividido por el total de las bolsas de cemento, y me va a dar un costo unitario. Y el precio de aplicación, que es lo que van a hacer, ustedes van a decir, bueno, ladrillos, la cantidad por 1000, el costo unitario, y este es el costo total. La mezcla, de un tipo de mezcla, por ejemplo, estas son las cantidades, estos son los costos unitarios. Estos costos unitarios tienen todos los análisis que hicimos de costo de materiales, ¿no es cierto? Es decir, el tipo, los descuentos, los transportes, los fletes, los seguros, las pérdidas. Y después, bueno, ya ustedes van a ver en mano de obra la cantidad de horas de oficial o de ayudante, de las 4 categorías que hay de la construcción, por el valor por hora que se paga para poder determinar cuál es el costo total de la mano de obra. Y acá tendríamos un costo directo de materiales y mano de obra, suponiendo que en este caso no hay algún equipo específico que se use para ese ítem. Ahora, una cosa que se complica un poco es cuando yo compro materiales importados. Cuando compro materiales importados, tengo que tener muy en claro dónde me entregan el material y qué es lo que incluye ese material entregado
en los costos. Ustedes van a ver que hay distintas cláusulas. Cost, Insurance Freight, seguida del lugar de entrega. ¿Qué significa esta cláusula? Indica que el vendedor entrega el material en el lugar de destino, supongamos que es Buenos Aires, tomando a su cargo el seguro y todos los gastos de transporte hasta el lugar indicado. Es decir, que a mí me van a entregar a través de un barco o a través de un avión, de acuerdo al producto que sea, pero incluye el seguro y todos los gastos de transporte hasta que lleguen a Buenos Aires, supongamos en este caso, a la obra en particular o al obrador de la empresa. Otra cláusula que hay es la cláusula Free on Board, que está seguida de la indicación del lugar de embarque. Indica que el vendedor entrega el material cargado en el barco, corriendo por cuenta del comprador los gastos de seguro y flete. Por ejemplo, si yo digo FOB Manzanillo, que es un puerto muy grande de México, significa que a mí me entregan el material cargado en el barco en Manzanillo, pero yo voy a tener que pagar los gastos de seguro y flete para que llegue a Buenos Aires o donde sea. Y la cláusula FAS, que es Free Alongside, seguida de la indicación del lugar de embarque. Indica que el vendedor entrega la mercadería al costado del barco, dentro del alcance de su aparejo de carga y corriendo por cuenta del comprador los gastos de carga, de seguro y de flete. Esto se usa bastante cuando yo tengo que traer productos importados. Yo, por ejemplo, ahí en el libro tienen dos casos que son reales y que acá tenemos alguno, por ejemplo, que fue un equipamiento para un laboratorio de una empresa Paraguas Cordobesas, prestadora del servicio de agua, y donde estaba un set de partes para realizar la actualización de un módulo soporte. Esto acá, cuando yo les digo calidad, tienen que tener bien en cuenta cuáles son las especificaciones técnicas, porque puede haber digamos, especificaciones técnicas muy diferentes, y un fotómetro digital. Este subtotal me daba 9.346 euros. Había un descuento especial de 468 euros, y el total free FAS en Breda, Holanda, incluyendo descuento, eran de 8.878 pesos. El FAS, ¿se acuerda que era que se entregaba al lado del barco o al lado del transporte, pero yo tenía que hacerme cargo de la carga y a su vez de lo que era el seguro y el flete? Entonces, yo acá tenía una serie de gastos que era de empaque y administración en origen, que eran 200 euros. Entonces, acá tendría el total de Free on Board en Breda, que es el puerto de Holanda, de 9.078 euros. Y después, si le agregaba el flete y seguro a Buenos Aires, que eran 490 euros, es decir, que el total del costo Cost Insurance Freight en Buenos Aires era 9.568. Entonces, ¿yo qué tengo que comparar? Si estoy por comprar un producto de estos para un laboratorio de una empresa que va a prestar servicios, a lo mejor una empresa me dice, voy a cobrar 9.500 pesos, 9.500 euros, costo CIF Buenos Aires. Bueno, me conviene esa empresa 9.500 costo en Buenos Aires, que esta que me ofrecía los 8.878. Esto, digamos, ahora seguramente no van a usar para esta obra que están cotizando estos, no van a tener materiales importados, además que hoy en día es dificilísimo lograr el tema de los materiales importados, no es muy fácil. Pero hay productos, o a veces empresas que, por ejemplo, quieren cambiar de tecnología y quieren empresas industriales que necesitan algún otro tipo de producto y que son importados. Esto es para que lo tengan en cuenta, que cuando yo pido un costo, un precio de material importado, tengo que tener bien en claro a dónde lo van a entregar y qué otros costos tengo que asumir. Bueno, esto lo tienen como ejemplo y lo pueden ver también en el libro.
donde, por ejemplo, si yo quiero calcular el precio de aplicación de cada material, supongamos que yo tengo una obra de agua que tiene caños de PVC, diámetro 110, para agua, clase 10, con aro de goma, o una caño de 90. Entonces, acá fíjense que está muy bien especificada cuál es el tipo y cuál es la calidad que yo necesito. Porque si en vez del caño de ser clase 10, ustedes están haciendo sanitaria en este momento, fuera clase 6, el precio puede ser mucho más bajo. Pero yo estoy exigiendo clase 10, es decir, que tengo una clase que soporte 100 metros de columna de agua. Entonces, no es solamente caño de PVC diámetro 110, no. Además que ustedes también pueden estar exigiendo que tenga certificación de normas IRAM, tienen que poder tener en cuenta el proveedor en cuánto tiempo me va a entregar los materiales. Acá, por ejemplo, tenemos las cantidades. Necesito 2.500 metros de caño 110, 5.400 de diámetro 90. Este es el precio en fábrica que yo tengo, unidades monetarias, 13,96, 9,34. El transporte, desde fábrica a obra, transporte de fábrica a obra, hay que ver si son la cantidad de metros de cañería que están acá. El 1%, que es el valor asegurado, el almacenaje, porque se supone que a lo mejor yo voy a hacer una obra de una red de agua, pero primero, que no puedo dejar esos caños de PVC a la intemperie porque se van a deteriorar, entonces necesito tener algún almacenaje, es decir, un playón para ponerlos, con cobertura especial para que no los dañen los rayos del sol, y bueno, y todo eso tiene un costo, es decir, que el precio de aplicación del material es la suma de esos precios unitarios por las cantidades, más el transporte, más los seguros, más el almacenaje. Podemos ver otro ejemplo, y por qué es importante, yo digo, las especificaciones técnicas, porque los precios varían mucho de acuerdo a las especificaciones técnicas. Vamos a ver por ejemplo. No sé si lo puedo compartir ahora. ¿Están viendo análisis de rubro materiales, un Word? No, profe, se ve negro. Sí. A ver, espera un momento. Tiene que poner compartir pantalla Sí, completa. no, sí, ya sé, pero primero lo tengo que poder ver. No, hay que dejar de compartir y ahora no. No. Bueno, de todos modos yo se los he puesto ahí en el aula virtual. Por ejemplo, donde está el cálculo de aplicación de una... A ver, vamos a ver si me deja acá. Vamos a hacer una prueba más. Me permite correrlo. A ver, si lo achico. A ver, ¿por qué no me deja? No. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que yo les quería mostrar es que, por ejemplo, está el caso de una electrobomba, donde están todas las especificaciones de la electrobomba, es decir, donde le doy potencia, le doy caudal, le doy altura, le doy tipo de, si es una electrobomba vertical, horizontal. Lo que les quería compartir es que todo eso es importante porque los precios varían rápidamente. Seguramente, y lo cuento por experiencia propia, cuando ustedes tengan que hacer un presupuesto, y si son recién recibidos, van a hablar por teléfono o van a querer ir a buscar una cotización, y lo primero que les van a preguntar, porque usted dice, bueno, quiero una farola, ¿y qué tipo de farola? Y ustedes se van a encontrar
con 10 tipos de farolas diferentes, con altura, con material, con, bueno, ensambles, y todo eso ustedes lo tienen que tener especificado, es decir, tienen que conocer, cuando vayan a pedir el precio de un material, tener bien en claro cuáles son las especificaciones técnicas que tiene que cumplir el material. Es decir, la calidad del material que quieren, las especificaciones técnicas. Si ese precio del material van a tener que preguntar cuál es el precio de contado. Y a su vez, si ese precio de material es puesto en obra o en el negocio, qué tipo de traslado necesito, si después tengo que descargarlo, si corresponde que le haga un seguro, si corresponde, bueno, qué tipo de pérdidas o roturas puede llegar a tener el material. Y esas son las cosas que van a influir para determinar el costo de aplicación de los materiales. Bueno, con esto terminamos hoy lo que es el rubro materiales. En la clase que viene del jueves, mañana, el ingeniero David Ávila les va a dar lo que es rubro mano de obra y rubro equipo, que serían los 3 rubros que componen el costo directo de una obra. ¿Tienen alguna duda? Profe, si necesito transportar algo que necesita un permiso, ¿esos permisos también tienen un costo? Sí, por supuesto. Si es un material, digamos, de tipo inflamable o algún otro tipo de material, también van a necesitar cómo hacerlo. Es decir, van a tener que saber qué tipo de permisos necesitan, qué autorizaciones. Y si esas autorizaciones tienen un costo, generalmente, por ejemplo, en todos los materiales importados, yo le estoy diciendo acá el precio en Puerto de Buenos Aires, pero hay que ver si no, Eso es contando claro, sí, ¿qué tasas hay que pagar, no es cierto? ¿Qué tasas hay que pagar para estos materiales importados? Y después supongamos que llega a Buenos Aires y de Buenos Aires lo tengo que trasladar a Córdoba. Bueno, ahí también tendré que tener en cuenta los fletes. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, la clase va a quedar grabada, van a tener 2 módulos, el de precio y costo y el de precio de materiales. Y bueno, cualquier duda los podemos ver en las clases siguientes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta luego. gracias.